¿Saben en qué año grabó por primera vez María Elena Walsh esta oración a la justicia? La respuesta es 1971. Si escuchamos palabra por palabra la letra, nada ha cambiado para bien al respecto, y más vale, un montón de cosas han cambiado para mal. En 1971 había una dictadura militar en la Argentina. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hasta reina para siempre. De la mano de la oración por la justicia, nos vamos rumbo a lo que sigue. Bueno, recién le decía a la audiencia y a vos, Carlos, que íbamos a hablar de La Suprema, la comedia judicial que está los jueves a las 20:30 en Perón Perón, en Bolívar 813, y para conversar sobre esta obra de teatro que no pone más ni menos que en el tapete esto que nos atañe día a día, que es la oprobiosa injusticia con la que convive la sociedad argentina frente a este poder judicial tan partidario, tan misógino, tan imparcial y tan carente de toda perspectiva federal y comprensión política. Los invitamos, y ya están con nosotros Trinidad Durao, que es actriz de la obra, y Lisandro Chano Iskovich, que también actúan ambos en La Suprema Comedia Judicial. Bienvenidos, chicos, gracias por venir a conversar sobre esta obra. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. En principio, comedia judicial debe ser un género nuevo, ¿no? Porque hasta acá conocíamos comedia musical. Exactamente, exactamente. Sí, decidimos un poco ese nombre jugando como con estas ambas partes que tiene la obra, tanto musical como actoral, y la temática principal, que es la justicia. Claro, sería como que venís a ver una obra con temática judicial, pero no te vas a sentar a pegarte un embole, sino que es una comedia judicial. Como está bueno el juego de palabras, comedia musical, comedia judicial. Es para un poco reírse también de la realidad, que es un poco acuciante, ¿no? Frente a que uno necesita justicia y parece la justicia solo defender intereses económicos, porque solo la justicia tiene acceso a la gente que es pudiente y puede pagar, ¿no? Y sí, es que a veces no queda otra más que reírse, porque la risa también lleva a la reflexión y no sé, como no queremos dar un sermón, pero de todas formas, poniéndonos en personaje de esa gente tan cruel, a veces te terminás riendo, pero te das cuenta de que estamos inmersos en esta realidad tan dura. Sí, es como un poco trágico reírse de lo que pasa, pero es como nuestra manera, la manera que encontramos nosotros por lo menos, de poder dar por lo menos un planteo, traer sobre la mesa ciertas temáticas que sí, tiene este formato, que es una ficción, que es teatro, que tiene música, que es divertida, es graciosa, pero al mismo tiempo te invita a una reflexión y dice, como bueno, nuestra manera de luchar ante este sistema es un poco reírnos y sostener un teatro independiente. Es lindo porque se parece, ¿no? 5 estudiantes de Derecho que entran con una manera idealista a creer que porque son estudiantes de Derecho y van a ser abogados pueden transformar la justicia del país que habitan. También tiene algo del actor, del acto de fe del actor que forma una cooperativa y hace una obra de teatro independiente, ¿no? Y en el Perón Perón, además. Absolutamente. Digo, fatídicamente cooperativos en algún punto. Exacto. Tal cual. Exacto, sí. Para quien no conoce el lugar, yo hablé ayer, fui a ver a Alejandro del Prado el sábado por la noche. Nunca vi tanta gente en el Perón Perón como el sábado por la noche Alejandro del Prado. Hemos hecho muchos espectáculos ahí, es un lugar muy recomendable de la ciudad de Buenos Aires, tanto por su gastronomía peronística, hay que decirlo. Peronística la gastronomía. Claro, chequen el nombre de los platos, pidan unos platos y van a ver de qué se trata, pidan la carta y van a ver de qué se trata, como por su escenografía, que es hermosa y brillante. Hay mucha gente, me incluyo, que se va a sacar fotos con la simbología. El otro día Alejandro del Prado, mirando hacia atrás en el escenario, dijo, actuamos en lugares donde hay fotos de Luis Alberto Spinetta, ¿no? De Gustavo Cerati. Acá tenemos a Evita, divina, o Madonna, no sé, pero divina. Hizo un chiste Alejandro del Prado, claro, pero divina, ¿no? En esa escenografía hay un montón de elementos que ya están. Después hay que agregarle los propios, ¿no? Bueno, en este caso a Evita, pobrecita, la tapamos por las cosas que decimos en la obra, por el símbolo,
Nosotros antes hacíamos otra obra que se llama Chori Chori, ahí en el Perón Perón, que hacía reflexión sobre el peronismo en este momento en el que estamos. Pero bueno, ahora podemos encarnar esos personajes de los cuales nos reímos. Yo creo que eso, nos reímos de ellos también en esta ocasión. Viste que en Chori Chori nos reímos de nosotros mismos. Sí, claro. Pero acá nos reímos porque no queda otra, pero... Qué sabiduría poder reírse de uno mismo. Creo que a la dirigencia política le vendría bárbaro poder reírse de sí misma, ¿no? Porque a veces falta un poco eso en la Argentina, ¿no? Como nos ponemos muy solemnes y hay algo de que es cuando algo se solemniza mucho y pierde su aspecto lúdico, como se cristaliza, ¿no? Y pierde como la posibilidad, no de flexibilidad, pero sí de elasticidad y amplitud, ¿no? Y queda como enquilosado y se vuelve medio pétreo. Y entonces ahí es difícil mover la piedra, se enquista. En ustedes veo primero una gran juventud. ¿Cuántos años tienen? 23 yo. Y yo 24. Viste, una gran juventud. La obra necesita de estudiantes, es decir, claro. de actores jóvenes y músicos también en vivo, ¿no? Sí, Sí. somos 3, 4 músicos ahora, una tecladista, un baterista que soy yo, un bajista y un guitarrista. Y la música la hizo Guillermo Fernández. Sí, completa. Mirá qué bien. Pero ustedes, pese a su corta edad, digo, porque no sé si de vida, pero sí en tiempo, ambos están egresados de la carrera de la Escuela Municipal de Arte Dramático, ahora la UNA, ¿no? No, O es la municipal, la EMAD es la EMAD y la UNA es la UNA. Esta es la EMAD, Exactamente. donde Cartoon daba la carrera de dramaturgia. Claro, ahí. Pero se recibieron en la EMAD y siguieron formándose por fuera de la Escuela Municipal de Arte Dramático. O sea, están siempre en permanente formación. Y sí, es para siempre. Qué sí, grande. uno nunca se va a conformar No sabemos nada. con su formación. Sí, nos recibimos el año pasado y siempre el interés de, como es tan amplio y tan infinito probablemente este mundo teatral, uno siempre quiere abordar un poco más y conocer y aprender. Creo que es lo más lindo que tiene la... Para los interesados, digo, Perón Perón es el Perón Perón de San Telmo, ¿no? Bolívar 813. El otro día, el sábado por la noche, Daniel Narezo me llamó para preguntarme si iba a ver a Alejandro del Prado o no. Iba a ir, estaba claro desde siempre, y estaba en Tucumán, donde se inaugura, amigos que están en Tucumán, un Perón Perón. Hay otro en Córdoba, hay otro en Madrid, hay otro en Lanús, que hemos frecuentado, etcétera, etcétera. Es decir, el proyecto Perón Perón, a contrapelo de lo que parecía ser la época, va creciendo, porque hay mucha gente que busca lugares con identidad propia, donde si cantan o ponen la marcha peronista nadie se enoje, sino que algunos cantan, busca un ámbito propio, ¿no? Solo lo fotográfico en el Perón Perón es la bienvenida a un campo importante, ¿no? El campo de la cultura muy extendida, nacional y popular. Exactamente, sí. Yo lo veo como un museo, ¿no? Como lugares museísticos, Tiene, es sí, una onda de restaurante sí. y museo. Sí. Tiene mucho de eso, y también lo interesante es como poder encontrarse con otra gente que todavía piensa similar a uno, o esto mismo, nosotros interpretando ciertos personajes desde nuestra juventud, también es una crítica a toda esa gente que nos viene diciendo como estamos así por culpa de la juventud está en ciertas condiciones que no puede. Nunca Y la no, culpa la tiene la juventud. Nunca, porque Es un concepto errático. éramos menores de edad para llegar a lo que Bueno, llegamos. ustedes de hecho estaban en la nursery cuando Néstor Kirchner fue presidente, ¿no? Y más- Que eran bebés. Vos Yo nací, sí, ahí con Dualde, en realidad, pero bueno, una Vos época. naciste cuando estaba En por el ser presidente 2001. Néstor Kirchner y En vos... Yo nací pleno 2001, Claro, en el son- cochecito iba Son ahí. hijos de la crisis del 2001. Exactamente, Sí. sí, una infancia preciosa, obviamente, pero Una sí. infancia preciosa Sí. la de Néstor y Cristina gobernando. Y Ni sí. éramos conscientes, Y va, sí. por lo menos yo que no soy de familia peronista, no éramos conscientes, hasta que después, en el 2015 fue como, claro, no, Cambió todo. cambió todo. 2016. digo. Esa vieja idea graciosa de Perón, no es que nosotros seamos muy buenos, Es es que que los los otros son muy peores. malos. Exactamente. Los otros son peores. Me preguntaba si la gente que no es peronista y quiere ver la Suprema comedia musical en el Perón Perón este jueves a las 20:30 puede ir igual y se va a reír, porque digo, Por no es supuesto. un concepto muy peronista, te digo porque hay gorilas abrazando mi persistente pedido de justicia, que no viene desde ahora, sino desde el proyecto de Cristina del 2009 de querer democratizar la justicia, porque la justicia es machista, que no tiene perspectiva federal, que carece de imparcialidad. No es
solamente ahora, que atenta contra el financiamiento universitario, contra discapacitados, jubilados, jubiladas, y también contra nuestra representatividad libre, democrática, sino que viene esto perpetuándose un poquito desde hace bastante, ¿no? Permitieron el volver a endeudarnos por 50.000 millones y hay una garantía de impunidad para esos fugadores muy clara y a la vista de todos y todas. Me pregunto si la gente quiere ir a ver esta obra de teatro al Perón Perón, no necesariamente tiene que ser peronista, ¿no? Ni estar afiliada al PJ, ni muy por el contrario, ¿no? No es una obra peronista. Ok. Esta. Bien. La hacemos en el Perón Perón y está toda la simbología ahí alrededor, pero no es una obra peronista, sino que es una obra que critica al Poder Judicial y a la Corte Suprema. Hablamos de eso, pero están invitados todos porque... ¿Y por qué la critica Trinidad Durao a la Corte Suprema, esta suprema comedia musical, comedia judicial? Y hace la crítica desde el corrompimiento, ¿no? Como desde de lo que te lleva a ser el poder y la impunidad también de esa gente que tiene el poder y que podría colaborar, pero decide no hacerlo. Decide como... Desidia, como un poco de desidia. Sí. Sí, también justo me causaba gracia porque empezaste a enumerar una determinada cantidad de cosas que es un texto tal cual de la obra. Ah, sí. Entonces, no la vi, nada. le quiero decir a la audiencia, Claro. yo no la vi. Sí, creo que la crítica es un poco hacia todo las características que identificamos de esta justicia, que es machista y por eso se trata determinado tema en la obra, la proscripción a Cristina, por eso se trata determinada... Y nos dimos cuenta que son una acumulación de cosas que es como, wow, todo está tan mal y desde hace tanto tiempo y tan desde la raíz, porque es un sistema que se autosostiene y que lo financian, evidentemente, ciertos... Y que convivió con, Sí. con dictaduras militares. Alguna vez habrá que contar. ¿Quién la Hubo un tiempo que había financia? mujeres, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia. Dos. Claro. Una, 2 sobre 5, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay mayoría de mujeres en la Corte solo Suprema hubo de dos Justicia. juezas en la Sí, Corte por eso. Suprema, a la historia de la justicia argentina, y una nombrada por Néstor Kirchner. No, decías... Propuesta, porque... Propuesta, ni siquiera nombrada, claro. por propuesta, porque por decreto solo Macri los nombró. Recién decías que es un sistema que se autosustenta y que se financia por quién. ¿Sabés quién financia al Poder Sí, Judicial? se financia por el Estado, que terminamos formando parte todos, pero sí hay, evidentemente... Con la tuya, contribuyente. Ni más ni menos. Pero sí hay decisiones de ciertos personajes de estos gobiernos que, bueno, se nota mucho. Por ejemplo, que el otro día lo charlábamos también, la inocencia fiscal, ahora, también es como, te muestro en la cara... lo poco que me importa tu vida, lo poco que me importan tus condiciones, porque de repente Adorni tiene $500.000 en un pendrive y ¿cómo lo salvamos? Y Es la ese, pregunta. y ese que está ahí sigue siendo tratado de su señoría, como si se tratara, en todo caso, de una corte medieval. Sí, es... O más o menos así. José Cherkassky escribió para Piero respecto a estos asuntos de la Argentina. No tengo muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas. Solo hay que saber mirar. Solo hay que saber mirar, ¿no? Ojalá esta sociedad y sus medios de comunicación fundamentales pudieran mirar eso para entender que hay que cambiarlo, porque si no somos todos esclavos de un poder. Pero eso que decís, Carlos, pero también vos decís, solo hay que saber mirar. Yo miraba ayer a un cortesano, ¿no? A Lorenzetti, en la tele, en prime time de la tele. Pero es el abogado del medio que vos decís que debería poder decir que este cortesano injustamente se perpetúa en el poder, pero es el abogado de Clarín, Lorenzetti. Entonces, ¿cómo haces? ¿Es el huevo o la gallina? ¿No? Digo, no sé si la Suprema Comedia Judicial pone en jaque a través de la risa y un poco de la dramaturgia, que no lo nombramos, pero el libro y la dirección es de Luis Longhi, esto de cómo hacer para desentrañar algo que está retroalimentado, ¿no? Porque recién decía Carlos, los medios deberían poder informar o dar cuenta de que eso es un oprobio, de que es injusto. Salvo que los medios pusieran a los supremos y los Pero- supremos fueran abogados de los medios, entonces estaríamos en un intríngulis. Eso es el un huevo o la gallina. Exactamente. Es el intríngulis. Exactamente. Sí, de hecho la escena final de la obra retrata un poco toda esa situación en conjunto
que es como una especie de entrevista a los 3 cortesanos, a lo que llamamos la Suprema, y hay una entrevistadora que se equivoca y tiene a un secuaz atrás que todo el tiempo le está diciendo no, de eso no podemos hablar, no, de eso no podemos hablar, esas cosas no se preguntan, tal cual lo hemos visto en cualquier estos parecido medios de la claro. entrevista de Vial el Chiquitito. Exactamente. Al del Johnny. presidente Chiquitito. Ujú. Gracias a los dos por haber venido. Muchísimas gracias. Ojalá a las ustedes. funciones los jueves sean todas buenas. Muchas gracias. No es Muchas peronista, gracias. pero tal vez es justicialista. Bueno, puede ser. Podemos ir La más por ese comedia de la costado. Suprema. Hablando de las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.